Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show. Superhábitos. Superhábitos. Ay, no, me dejaron sola. Eso es re mala onda. No, igual solo había Es pensado. re mala onda exponer a otros así. Sí. Superhábitos. Ahí está, yo fui solo para compensar. No, igual yo pensé. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que yo dije, Mati está diciendo super. Está haciendo como un coro. No, y estábamos digo, cantando a la par. no, porque Mati empezó con el show. Sí. Entonces, él empezó con eso y yo dije, Mati va a hacer el coro. Y yo empecé a cantar y vos empezaste a cantar también. Entonces dije, Sí. bueno, yo puedo sumarme al coro y le daría... Quisiste hacer algo muy creativo, como de coro con experiencia que no Claro, tenemos. y como dije, voy a dejar que Lu haga su solo. Su solo de guitarra. No funciona así. Y no funcionó, aparentemente. Pero no fue mala intención, es lo que te quiero decir. Igual ayer estaba escuchando el podcast y me di cuenta que Lu tiene una voz de locutora. Hola, soy Lucía Sí, Serrano Palacios. Lo escuché y me... Cuando lo hago en chiste. No, tu voz normal. Hacela siempre así, por favor. Cuando habla así como con intención. Bueno, hay más. Pero no podría hablar así todo el tiempo. Es como... O sí ¿Tenés? podría, porque debe ser lo que hacen los locutores cuando estudian. Como que aprenden a usar la voz. Es que todo te el tiempo acostumbras, así. es Claro. como un hábito en realidad. Es como el hábito de modular. Como que sale de otro lado la voz. Exacto. Es Como distinto, que todo el sí. tiempo estás hablando de una forma que al comienzo probablemente no te era natural, hasta que se vuelve natural Claro. por todo lo que Claro, lo bueno, utilizas. de hecho fue lo que pasó cuando empezamos con el podcast, que yo empecé a hacer el curso de locución y empecé a hablar diferente en general. Sí. Y es un hábito, simplemente hablas Sí. así. No es Es que te que cuesta sí. más energía. Es increíble. Yo me acuerdo cuando hace muchísimo, claramente ahora no lo hago, que hice un curso de locución y me acuerdo que, o sea, no es que hablaba como locutora para nada, pero en el día a día sí me daba cuenta de que como que internalizaba muchísimo lo de modular más, cosas que acá en el norte es muy común, no modular No mucho, hacer. Sí. hablar más para adentro y como que te cambia muchísimo la forma en la que hablas en el día a día, más allá de si tenés un podcast o no tenés un podcast. Sí, nosotros hablamos muy cerrado. Yo en el día a día a veces me doy cuenta que digo una oración y digo la mitad de todas las palabras. Santi, ¿qué querés ¿Qué digo? almorzar? Exactamente a mí sí. Y más si estoy hablando solo, Sí. como que estoy pensando en algo y quiero hacer un comentario al pasar, no se entiende nada. Yo de creo que, digo. que lo más cruel cuando uno se da cuenta, o a mí me pasa mucho, cuando estás con alguien que no es de Salta, porque en Salta es como que todos hablamos así, nos entendemos. O aceptamos Es que como no un nos entendemos, lenguaje, quizás. claro, Claro. o de entendés la mitad y decís, bueno, más o menos completo la idea y sobrevivimos así. Pero hablas con alguien, no sé, de Buenos Aires o de otra parte del país o de otro país y te das cuenta de que estás hablando mal cuando decís algo y te preguntan ¿qué? Y es como súper humillante y ahí como que empezás a esforzarte por no ser tan salteño porque Sí. te preguntaron qué y fue como muy incómodo. Lo cual nos ha llevado a terminar un poco desterrados, porque de tanto acostumbrarnos a eso, nos pasa de que las personas nos dicen que no tenemos tanta tonada salteña, Claro, pero no tenemos tonada de otro lugar. Entonces quedamos en una especie de tonada Intermedia. Claro, sin hogar. Bueno, de hecho, una cosa que nos han dicho muchas personas últimamente sobre el podcast es que somos que los tranquilizamos con nuestras voces, que Sí. son muy tranquilas. Nosotros somos 100% alterados para el promedio. Para el promedio salteños. De salteño. los salteños, sí. Exacto. Somos como gente muy acelerada. Lo cual nos pone quizás en la curva a nivel mundial como personas relajadas igual, por el hecho de que en Salta, en San Lorenzo también, las personas están muy relajadas, pero te sentís extraño porque sentís que tu día a día no refleja, que el nivel de velocidad que vos sentís en tu día a día no refleja el nivel de velocidad que otras personas perciben que uno tiene. Entonces, Incluso siendo relajados nosotros tres, sí nos pasa de ver personas de Salta que son más relajadas y te genera como una pequeña desesperación, como ¿Por qué no te hace apuras? más. Claro, ¿por Sí. qué no estás haciendo más? y le preguntas, ¿está todo bien? Y te dicen, Y vos entendés. exacto. Ah, entonces está bien. Claro, y ese es el motivo por el cual no nos enojamos. Claro. De hecho, si lo pensás, volviendo cuando nosotros empezamos con Super Hábitos y hacíamos una época que hacíamos muchísimas charlas, y obviamente siempre tuvimos encuestas después de las charlas para mejorar, porque siempre hay algo que mejorar. Y una crítica que salía, creo que era la crítica más común en las charlas, era que hablábamos demasiado rápido. Sí. Lo cual es mucho decir para personas de Salta. Porque no es como que en Salta hablamos cerrado y lento también. No solo el tono de voz, que creo que las personas que escuchan el podcast que nos dicen que los tranquilizamos, es como por el relax también del tono del podcast y el relax como de Probablemente. las voces y como que estamos calmos, por más de que nosotros estemos como muy activos todo el día. Pero bueno, es lo que hay. Sí, es gracioso.
Bien, bueno. Bien, vamos bienvenidos a este podcast sobre las diferencias en la tonada y velocidad. Sobre nosotros, que es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de nosotros, lo cual siempre es divertido para nosotros. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es protocolos de emergencia. Sí. Exactamente. Por un segundo dudes, porque tenemos dos temas para hablar y uno era este y el otro, no me acuerdo cuál iba primero. El otro va a ser el podcast de la semana que sigue. Quizás. ¿O no? Quizás. O Tal quizás vez. el de dentro de un mes. No podemos O de confirmarlo hace ni 2 negarlo semanas. públicamente. Bien. Nuestro representante nos dice que nuestras acciones están cayendo minuto a minuto. Dramáticamente. Bueno, ¿y de qué se trata el tema que vamos a estar hablando hoy? Antes que nada tengo que decirles que si... Esto la semana pasada, o una de las semanas, no sé, hace un montón de semanas, dije que tenía que decirlo porque siempre me olvido. Y es que si este podcast vale la pena, si ustedes lo escuchan, mucha gente nos ha estado diciendo últimamente como, chicos, me encanta escucharnos, me siento acompañado. Bueno, hay mucha gente que no se siente acompañada, hay mucha gente que se siente sola, que piensa diferente. Dice, ¿por qué mis amigos me hacen bullying cuando les digo que quiero hacer una diferencia en mi vida y se sienten solos? Bueno, para que esa persona reciba el podcast es necesario que esté allá afuera y para eso necesitamos que dejen una reseña en iTunes, que se suscriban en Spotify y que le pongan play a los episodios y los escuchen. Y de paso, aprenden un par de cosas interesantes. Vamos a introducir entonces al problema del episodio de hoy. ¿Nos presentamos en el episodio de hoy? No, bueno, mi nombre es Santiago Salón, Matías Salón. El burro por delante, Lucía Serrano, aquí presente. Bueno, Mati, ya que estás, puedes presentar el tema. Bueno, entonces, dijimos protocolos de emergencia. ¿Cuál es la temática o a qué nos referimos? Dentro de la organización personal de cualquier persona, sobre todo de cualquier emprendedor, nosotros tenemos un paso que es la organización semanal. De la misma forma que tenemos la planificación anual, de la misma forma que tenemos quizás una planificación trimestral. El tema es que cuando nosotros nos sentamos a hacer nuestra planificación trimestral, en general, o en nuestra organización semanal, en general partimos de la base de que las cosas van a ser de cierta forma. Yo me siento y digo, bueno, ¿cómo va a ser esta semana? Bueno, esta semana seguramente va a ser una semana normal, muy tranquila. Voy a tener días normales en los cuales me voy a levantar en este horario, las actividades son las actividades que suceden todas las semanas, me voy a dormir en el mismo horario que me duermo siempre. En base a eso hacemos nuestro plan. Armamos un horario y decimos esto va a ir primero, esto va a ir segundo, esto va a ir tercero. Ahora, tiende a suceder que aparezcan imprevistos, cosas que vienen de afuera, cosas que cambian esa previsión inicial que hicimos nosotros. Pueden ser cosas chicas, como que de repente nos llame nuestra mamá y diga, me gustaría que pases un segundo por la casa porque tengo una gotera en el techo y quiero tu opinión, ya que sos un experto en goteras. De repente es un cambio chico. Un día cuando salgamos de una actividad, antes en lugar de volver a casa, tendremos que pasar por ahí. Pero también puede pasar de que nos surjan grandes imprevistos. Un viaje que no teníamos pensado, alguna emergencia de salud familiar que nos lleva a de repente tener que cambiar completamente la organización. Si frente a ese imprevisto no sabemos qué hacer, lo que nos sucede es que nos sentimos perdidos. Y cuando nos sentimos perdidos, en general lo que nos termina pasando es que caemos en una serie de conductas que no son productivas y es, empezamos a hacer las cosas en orden de urgencia, en el orden que se nos ocurren, nos paralizamos, dejamos de hacer cosas. Entonces, tener un protocolo de emergencias básicamente es cómo podemos tener una guía para que siempre que surjan imprevistos no nos ataquen esos malos hábitos y, a pesar del imprevisto, podamos tener la mejor semana posible. Sí, y diría, además de esas situaciones en las cuales cambia la organización, también tiene que ver con cómo actuar cuando las cosas están saliendo mal, muchas veces por nuestra culpa. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de distracciones. Me acordaba, Mati, ayer de este episodio que grabamos hace 1000 años que se llama 5 pasos para salir del círculo vicioso. Y el círculo vicioso es cuando estamos, por ejemplo, en nuestra casa y de repente nos distrajimos, no sé, estábamos haciendo una tarea que era inespecífica, abrimos YouTube, vemos un video, después vemos otro, después decimos, bueno, ya se perdió esta hora, puedo relajarme hasta la hora siguiente. Cuando llega la hora siguiente no arrancamos y entonces decimos, bueno, este día ya está medio arruinado, podría ver una película. Y empezamos a ir... Mañana comienzo de vuelta. Claro, y empezamos a ir y decimos, bueno, estoy cansado en realidad, mejor no salgo a entrenar. Y es como que se arma una cadena y esa cadena se puede ir dando por días también. Es decir, un día no fui productivo, arrastro al otro día la improductividad y es como que empiezo a arrastrar esa improductividad en el largo plazo. En este caso también se suma o se puede utilizar el protocolo de emergencia. Que ahí también yo creo que es importante identificar o diferenciar algunos imprevistos
que suelen suceder y que no están en nuestras manos, no los controlamos, por eso son imprevistos. Y otras cosas como distracciones o como patrones que vamos siguiendo o cosas que solemos hacer que son hábitos, que son recurrentes. Y seguramente cuando empecemos a profundizar en esto, muchas personas van a decir, ah, claro, es verdad. Porque una cosa es el imprevisto, pero a tu mamá no te va a pedir que pases a ver la gotera todas las semanas o cada vez que llueve, porque lo va a resolver una vez con tu ayuda y nunca más va a volver a pasar. En cambio, sí hay cosas como esto que decía Santi recién, que son recurrentes, que hay patrones, que, bueno, hay disparadores, momentos, situaciones, cosas que disparan que hagamos las cosas de determinada manera o de otra. Y si no frenamos a analizar eso, que puede pasar en el negocio, puede pasar en la vida personal, puede pasar en un montón de situaciones, en conversaciones, en relaciones personales, si no analizamos eso, no podemos crear este protocolo de emergencia y tenerlo a mano para atacar estas situaciones y que no vuelvan a pasar, ¿no? Que es distinto de un imprevisto que por ahí no tenemos cómo saber qué va a pasar. Sí podemos tener protocolos de emergencia para diferentes tipos de imprevistos, como pedidos de ayuda, cambios, se cayó internet, cosas así. Pero hay que diferenciarlos porque es mucho más recurrente, no el imprevisto de afuera, sino el imprevisto, la distracción y la cuestión que nosotros caemos solos. Claro, entonces la cuestión del protocolo de emergencia tiene que ver con que muchas veces pasa, como decía Mati, imprevistos que tienen que ver con personas afuera. También sucede que hay ciertos patrones que nos alejan de la organización y de los hábitos que nosotros sabemos que deberíamos tener. Por ejemplo, nos desorganizamos, lo que sea. En esos casos, muchas veces no estamos jugando con la mejor versión de nosotros mismos. Por ejemplo, no sé, tenemos un imprevisto. Nos dicen, tenés que irte de viaje mañana. Eso nos pone en una situación de presión, es decir, no tenemos por ahí criterios claros para decidir qué debería estar haciendo ahora, qué debería hacer, qué hago, continúo con mis hábitos, los dejo, qué pasa con esos hábitos que normalmente hago en mi casa, cómo los hago ahora. Y ante todas esas múltiples posibilidades, ante todas esas decisiones, generalmente tomamos malas decisiones. Lo mismo sucede cuando nos sentimos mal. No tenemos ganas de hacer cosas y obviamente no estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos. Probablemente vamos a tomar una decisión que no es la mejor decisión posible. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eliminar la necesidad de decidir en ese momento. Nosotros queremos que cuando nuestro cerebro está en su peor momento, no tenga que decidir, sino que ya tengamos una respuesta preestablecida, que es el protocolo de emergencia. Claro, y por ahí la forma de empezar a construir protocolos de emergencia, que es esto que Santi decía recién, es tomar en los buenos momentos, construir sistemas para los malos momentos. Por ahí es una forma simple de pensarlo. Es empezar a detectar los momentos en los cuales salimos de la normalidad. Todas las personas tenemos una rutina que pensamos que es la rutina normal. Uno dice, ¿cómo es tu rutina normal? Y uno tiene en su mente algo que contesta. ¿Cómo es un fin de semana normal? Y hay una imagen en nuestro cerebro de a qué hora nos levantamos y qué hacemos y a dónde estamos, etc. Entonces, el paso 1 es detectar qué factores nos sacan de esa normalidad. Por eso se llama un protocolo, que es una serie de pasos, de emergencias. Emergencias quiere decir algo que sale de la normalidad y que obviamente requiere atención. Si es algo que sale de la normalidad, pero que en realidad no tenemos por qué atender, bueno, listo, genial, no es una emergencia. Entonces, la parte 1 es empezar a detectar cuáles son las emergencias con las cuales lidiamos nosotros. Nunca, o por lo menos nosotros no recomendaríamos empezar a sentarse una tarde y decir, bueno, desarrolla todos tus protocolos de emergencia que se te ocurran. No hace falta. Pero el tema es, si vos la primera vez que una emergencia sucede te das cuenta y tomas nota y decís, mira, esta semana la normalidad se alteró porque, puntito, 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 lo que sea que corresponda. Bueno, ahora que eso pasó, la próxima vez que tengo un momento, me voy a sentar, o sea, la próxima vez que tengo un momento de organización, voy a decir, ¿cuáles fueron los imprevistos de esta semana? Estos. Bien. ¿Es posible que sucedan nuevamente? Si la respuesta es sí, voy a hacer un protocolo. ¿Cómo me gustaría hacer las cosas en ese momento? Si la respuesta es no, bueno, no hará falta. Si fue algo completamente extraordinario que es imposible que vuelva a suceder, no sería una pérdida absoluta de tiempo sentarse a escribir un protocolo. Pero el hecho de sentarse... Salom. Perdón, apaga el celular. Mi teléfono acaba de sonar en el momento menos oportuno posible. Y debe ser el imprevisto de la gotera. Sí. Exactamente. Del que estábamos porque hablando. justo... Necesite tu protocolo a tiempo. Justo es mi señora, nuestra querida madre. Entonces, lo que queremos es ver si es algo que vuelve a pasar, que puede ser que vuelva a pasar, nos sentamos
y a partir de ahí trabajamos en el protocolo. Sí, probablemente estoy pensando que una de las... Si yo tuviera que... Y una cosa que pensaba también mientras hablabas es cómo es clave, por ejemplo, para esto el hábito del diario. Si tenemos un diario, por ejemplo, en el cual vamos revisando nuestro día a día, nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿qué salió mal ayer? Ayer, por ejemplo, no hice tal cosa. ¿Qué pasó? ¿En qué contexto sucedió eso? Ayer me distraje y terminé perdiendo toda la tarde. Bueno, tomate una serie histórica, sé que suena bajo lo que estoy diciendo porque lo digo estadísticamente, pero fíjate una serie de días, fíjate las últimas veces que terminaste perdiendo toda la tarde. ¿Qué es lo que sucede? Analízalo, ¿cuál es el patrón? Generalmente estás haciendo cierto tipo de tareas, estás en cierto entorno, hay cierto tipo de visitas. Ok, entonces una vez que vos ves eso, vos puedes empezar a decir, bueno, ¿cuál es el factor más común? Y empezar a taclear con protocolos los casos en los cuales más sucede. Si vos sabes, por ejemplo, de que justo ayer en la comunidad publiqué mi lunes de objetivos y les comentaba ahí que el fin de semana yo tengo mi hábito de entrenar los 7 días de la semana y sábado y domingo no entrené. Entonces yo ya sé, porque he hecho este estudio, que cuando yo no entreno antes de las 1 del mediodía, tanto el sábado como el domingo, no entreno. ¿Por qué? Porque el sábado agarramos, no podemos hacer cosas, salimos a comer, hay compromisos, hay visitas con la familia, hay otro tipo de cosas. Entonces ya no sucede. Entonces, si yo veo que eso sucede consistentemente, lo que puedo hacer es prevenir y generar un protocolo de emergencias. Que hay, no sé si recordás cuando estuvimos, con Lu estuvimos en Buenos Aires, estuvimos los tres, pero en esta conversación estábamos con Lu y estábamos charlando con un emprendedor de estas cosas y él decía, claro, a mí siempre me interrumpen alrededor de las 6 de la tarde amigos que salen de trabajar y pasan por mi casa a tomar mate. Y de repente... Y él trabajaba en su casa. Entonces él estaba a la mitad de su jornada de la tarde de trabajo y lo interrumpían todos los días. Todos los días. Y de repente acá se aplica este principio de que el 20% de las causas generan el 80% del efecto. Casi siempre va a haber un 20% de todas las interrupciones que existen que si nosotros lo logramos controlar, logramos eliminar el 80% de los efectos nocivos de las interrupciones. Es verdad, cada tanto aparece una que nunca esperamos, que nunca sucede. Pero la mayoría de las veces son cosas que suceden sistemáticamente. Cierto tipo de visitas, cierto tipo de actividades sociales, cierto tipo de emergencia familiar. Entonces, cuando hablamos con él y le contamos que nosotros, por ejemplo, en nuestra casa no pusimos timbre y fue a propósito. Porque en nuestra casa... De hecho, teníamos la opción de que esté y dijimos, no queremos que esté porque no queremos que las personas puedan pasar y simplemente interrumpirnos o que alguien pase, toque el timbre y nos interrumpa en nuestras actividades, sino que si es alguien que nos escriba y de esa forma o nos llame. Entonces ya tenés un primer filtro de que la persona que pasa por la calle ofreciendo algo no puede simplemente interrumpirte. Tiene que ser alguien que tenga tu número de teléfono. Y si te llamó, te escribió y no atendiste porque estabas haciendo otra cosa, no te van a interrumpir porque no hay estímulo de afuera, no hay timbre. Exacto. Que en nuestro caso a veces, de hecho, sucede que si estamos en una llamada y el teléfono está guardado y alguien pasa por la puerta, no vamos a salir y ya está. Porque nunca me voy a enterar de que hubo alguien en la puerta, no voy a interrumpir esa llamada. Entonces, entender de vuelta cuál es la causa, como en el ejemplo que vos decías, y cuál es la causa. En este caso, que la causa es, hay un timbre que es muy fácil para las personas pasar y tocar el timbre y ya está, nos permite sentarnos y elegir nuestra respuesta. Puede ser esto que estamos diciendo de la misma forma que podría ser decidir nunca poner para después de las 6 de la tarde trabajo, porque te encanta recibir visitas todos los días, y perfecto. Pero el hecho de tomar conciencia de que hay una interrupción, que si bien no es la normalidad, sucede de manera recurrente, a nosotros nos permite elegir cuál es la respuesta que queremos para eso. Y ahí hay un montón de soluciones y que va a depender, o sea, cada sistemita y cada protocolo va a ser propio de la persona y de qué es ese imprevisto, esa interrupción o eso que esté pasando, esa emergencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta persona que nos contaba lo de sus amigos, y hay un montón de soluciones posibles, pero él podría decir, bueno, me voy a trabajar a otro lado a la tarde, porque así sé que no me interrumpen y que no tengo que ser mala onda y no abrirles la puerta o no atenderlos. Puedo no poner timbre, entonces avisarles que estoy trabajando y que cualquier cosa me llamen, no poner timbre, entonces que no puedan tocarme el timbre y yo tenga que abrir la puerta. O puedo tener una conversación cada vez que pase, si el lunes viene amigo 1, lo recibo, tomo unos mates y
digo, bueno, pongo estas reglas como de ahora del futuro y no hacia atrás. Entonces no me enojo, no cargo con, esta persona que viene a molestarme, a interrumpirme cuando estoy trabajando. Porque nunca nadie lo hace con mala intención. Y entonces tomo unos mates con esa persona y le digo, mira, yo estoy trabajando en tal horario, así que si querés que nos juntemos, me encanta, nos podemos juntar todos los lunes a las 8 o todos los lunes a las 6, pero avísame 2 días antes, así yo me acomodo. Y vas como seteando estas conversaciones con personas, que eso es lo más incómodo muchas veces, pero es lo más importante, porque la mayoría de las veces estas interrupciones o emergencias son en relación a personas. Entonces puedes encontrar estas diferentes maneras de o no estás en tu casa a la tarde o tenés una conversación con cada persona cada vez que sucede y progresivamente semana a semana va a ir pasando menos, cada vez menos. Y que el ritual de identificar lo que está sucediendo nos permite generar soluciones más inteligentes. Antes de empezar hablábamos, yo les contaba a los chicos una experiencia que tuve con una emprendedora que a veces, mira que la pasa mal emocionalmente, se siente mal y tiende a como a encerrarse. Ok, bueno, identificaste eso. Mira, de vez en cuando me pasa de que tengo malos días en los cuales no quiero salir, me siento mal y es como que eso genera que me pongo mal y después peleo con mi novio y después como que se genera ese círculo vicioso. Ok, bueno, está bien. Ya lo identificaste. Probablemente cuando vos te sentís mal no es el mejor momento para decidir. Entonces puedes empezar a decir, por ejemplo, cuando empiezo a notar los síntomas, tomo una acción. Por ejemplo, empiezo a sentir ganas de quedarme en mi casa, no me quedo, salgo. Empiezo a sentir ganas de no entrenar, entreno igual. Otra cosa sucede, por ejemplo, si tenemos algo como lo que yo les mencionaba del círculo vicioso más temprano. Noto que me estoy empezando a distraer y estoy empezando a perder la tarde. ¿Qué hago? Por ejemplo, en ese momento nosotros hablábamos mucho de levantarte y ordenar algo. Rompe con el patrón. De vuelta, vos identificás qué es lo que está pasando. Lo que está pasando, que me está dando fiaca, tal cosa. Bueno, entonces, ¿cuál es la posible solución? Cambiar el patrón de pensamiento. El patrón a un patrón de objetivo, un patrón de logro. Cambiar la química en mi cerebro. Y eso lo logra haciendo algo muy fácil, que es, por ejemplo, ordenar un mueble. Que ahí el tema físico es súper importante en todas estas cosas, porque el ponerte a ordenar cuando estás trabado te cambia completamente. O el decir, si estás enroscado como pensando en algo y sintiéndote mal, o estás hablando mal con alguien, ir a dar la vuelta a la manzana, ni siquiera tiene que ser salir a correr una maratón de 21 kilómetros, dar la vuelta a la manzana o ponerte una canción, identificar qué música te pone de buen humor y te alegra, o la letra de una canción que te hace sentir bien y te conecta con las cosas importantes, y dar la vuelta a la manzana, escuchar esa canción y volver, y de ahí sentarte a conversar de vuelta. La cuestión, hay que tener en cuenta esto también, que no es solo sentarte a escribir o decir, no, tengo que pensar en positivo, sino el cuerpo, como hacer algo con el cuerpo diferente es súper importante. Y estas cosas suelen, o sea, cada uno va encontrándole lo suyo, pero ordenar siempre ayuda. Con todas las personas que hablamos se lo recomendamos y lo hace. Y si uno lo prueba, te pones a ordenar y cambias completamente como haces como un switch mental como buenísimo. O esto de dar la vuelta a la manzana, o irte a hacer compras que igual tenés que hacer para cocinar después. Pero como mover el cuerpo y cambiar físicamente, no sé, hacer 5 flexiones de brazos te cambia también como cómo te sentís. Entonces pensar también en actividades que podamos hacer con el cuerpo que nos cambien esta cuestión interna y nos permitan ver las cosas de otra manera. Que por ahí pensándolo es, primero, el diario es un buen momento para reflexionar todos los días. Identifico cuáles son las causas que me están sacando del eje, qué es lo que aparece que no es normal. Segundo, digo, bueno, tengo que elegir mi respuesta a eso. A veces, y podríamos, esta es una diferencia que se me ocurre ahora, tenemos micro protocolos de emergencia y protocolos de emergencia, si se quiere, macro. Un micro protocolo de emergencia es esto que estamos diciendo. De repente, alguien tocó el timbre y lo que voy a hacer es voy a salir y con cariño y atención le voy a decir que estoy trabajando y voy a coordinar una salida con esa persona. Es muy simple, es disparador, timbre, acción, una acción puntual. Hay ciertos estados o ciertos imprevistos que requieren protocolos de emergencia más complejos, y el tema de los viajes es un buen ejemplo, porque cuando viene y de repente puede ser que sea un viaje imprevisto, pero también puede ser que sea un viaje relativamente previsto que sé que va a suceder. Pero si yo previo al viaje no digo, los viajes son una circunstancia diferente a lo normal, y hago de cuenta de que aunque haya un viaje voy a poder tener mi vida exactamente igual que la tengo en el día a día, lo que termina pasando es que nos frustramos. Y hay muchas personas que nos consultan, por ejemplo, ay, me voy de viaje y no puedo mantener mis hábitos.
nunca vas a poder mantener todos tus hábitos en un viaje, a menos que sean hábitos de viaje o que toda tu vida esté diseñada para vivir viajando. Porque si vos tenés que hacer ejercicio en el balcón de tu casa con una pesa que tenés ahí, y te va a pasar de que cuando viajes la pesa no va a estar. El secreto está en tener tu protocolo de emergencias que diga, en caso de viaje, el ejercicio que voy a hacer es este. Esta es la variante que le voy a hacer al cambio. En mi dieta, obviamente, si estás en tu casa y tenés tu mercado favorito a la vuelta de tu casa y puedes comprar las cosas para comer que comes normalmente, ese hábito lo puedes mantener. Pero te vas de viaje a otra ciudad que no está ese mercado, o que ese mercado está lejos, o que no están los mismos ingredientes, y tenés que tener un plan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprar comida hecha? ¿Vas a cocinar? Entonces siempre que viajes vas a elegir lugares con cocina. ¿Cómo vas a hacer cuál va a ser la versión de los hábitos que vas a mantener en el viaje? Y lo bueno de estos protocolos, quizás un poco más avanzados, tiene que ver con que una vez que los escribimos, podemos empezar a asegurarnos de cubrir todos los aspectos que nos afectan negativamente cuando suceden. Entonces podemos decir, nosotros de hecho con los viajes tenemos muchos de esos protocolos. Si viajo, este es el tipo de ejercicios que voy a hacer. Si me estoy quedando en la casa de un familiar, me voy a adaptar a sus horarios, priorizando dormir por sobre levantarme al mismo horario de siempre. Entonces uno ya empieza a tener, si no hay internet en el lugar al que vaya, voy a ir a un café y voy a pagar por el café porque es más importante tener internet y poder trabajar correctamente que lo que me voy a gastar en ese café. Entonces todos esos caminos que uno ya tiene decididos hacen que cuando surge la emergencia te afecte mínimamente, lo menos posible. Bueno, y estaba pensando en otro caso, porque lo hablamos y me acordé de un amigo mío que me contaba la siguiente situación. Me contaba, ¿viste cuando de repente estás peleando con tu pareja? Estas son las conversaciones de la cancha, ¿no? En mi caso, del tatami, pero como estás peleando con tu pareja y de repente te emocionas y te enojas y por ejemplo vos decís no quiero discutir más y por ejemplo tu pareja insiste en el problema y vos decís no y terminás diciendo algo que no querés decir. Bien, bueno, ese es un claro ejemplo de una situación en la cual vos no estás jugando con tu mejor versión. Porque muchas veces pasa de que estás enojado, decís cosas que no te gustan o cosas que decís, ¿por qué lo dije? La verdad que al final del día esto es algo que no voy a poder borrar en el tiempo. Ya lo dije, ya está. No está bueno. Bueno, ese es un típico caso en el cual vos podés meter un protocolo y lo puedes hablar con tu pareja. De hecho, hablábamos antes de empezar del botón de pausa, que es un protocolo que está en un libro de Stephen Covey, que es que cualquier persona puede en un momento determinado de discusión sacar un botón de pausa. Y es un código común en el cual las dos partes dicen, bueno, ya sé qué significa esto porque lo acordamos cuando no estábamos en un momento como este, con lo que decía Mati, ¿no? Cuando estás bien, haces estos acuerdos, estos protocolos para que cuando las cosas estén mal los apliques. Y ahí tenés como el acuerdo. Entonces, si vos sacás botón de pausa, es como, bueno, los dos entendemos qué significa parar y los dos paramos. Claro, y ahí tenés que hacer una serie de actividades. Por ejemplo, tenés que salir a caminar, das una vuelta. Es muy difícil seguir enojado después de hacer 20 burpees, por ejemplo. Enojate, hacer 20 burpees, no vas a estar enojado. Es como cantar una canción y seguir enojado. No podés, simplemente es muy difícil. Sí. Entonces vos decís, ok, cuando pase estas cosas, pero de vuelta, puedes diseñar tu botón de pausa como quieras. Lo importante es que vos identificás, ok, cómo sean las discusiones con mi pareja en general. ¿Qué sucede? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se desarrollan? ¿Y dónde terminan? Sí. No, me hizo acordar a una de las opciones estas de botón de pausa, de cosas, de protocolo de emergencia en cosas de pareja, es decir, como cuando estás discutiendo, y alguien dice botón de pausa, tenés que, por ejemplo, dar la vuelta a la manzana, volver y darle un abrazo a la persona sin decir nada. Uh-huh. Entonces, esto otro ejemplo de que es como muy difícil que la discusión siga en el mismo nivel de intensidad que puede llegar a haber tenido antes si te fuiste a dar una vuelta a la manzana y te estás dando un abrazo. Es como que bajás la barrera y te relajás. Entonces esas cosas así hay que pensarlas muy como, entre la pareja o entre los amigos o entre la padre e hijo o lo que sea, las personas que estén diseñando el botón de pausa, pero normalmente son cosas así que son simples, que a veces no es fácil hacer, pero que son simples y que realmente te cambian completamente la sintonía en la que estabas antes. Y que tiene que ver con no aceptar a las emergencias como algo que sucede incontrolablemente y respecto de lo que no tenemos nada que hacer, sino ver que siempre estas emergencias
nosotros tenemos un margen de respuesta. Tenemos hábitos que ya están formados y podemos formar nuevos hábitos respecto de eso. Entonces, eso es algo que podemos hacer a nivel individual y también es algo que podemos hacer a nivel grupal. Podemos hacerlo como familia, podemos hacerlo como equipo de trabajo. Creo que si bien por ahí nunca nos sentamos a escribirlo, pero tácitamente entre nosotros tenemos una especie de protocolo de emergencia cuando alguno tiene una emergencia familiar con un integrante de su familia. Y este año nos pasó un par de veces de que eso suceda. Y entonces, al tener ese protocolo y saber que atender a la familia siempre va a ser una prioridad y que todos tienen derecho a que esa prioridad sea respetada, cuando el imprevisto pasa, no se pierde tiempo teniendo una conversación sobre qué podríamos hacer, qué deberíamos hacer, esto está bien, esto está mal. Simplemente se activa el protocolo de emergencias. Y en ese sentido está bueno pensarlo al mejor estilo Pentágono. En cuanto surge la emergencia, se activa el protocolo de emergencias y esa es la forma de hacer las cosas. No hay margen de deliberación, no hay que darle vueltas. Incluso si no tenés ganas, esto es lo que hay que hacer. Porque ya en un momento en el que estábamos mejor, pensamos que eso es lo que hay que hacer. Bueno, una cosa que no dijimos hasta ahora directamente es que los protocolos tienen que ser escritos, tienen que ser paso a paso y tienen que tener una explicitación clara de en qué momento tienen que ser activados. No es algo que esté bueno que simplemente esté en tu mente. Necesitas tenerlo ahí afuera. Y eso también te obliga, el hecho de escribirlo, tiene como ese poder, ¿no? De poner en palabras las cosas. Es como que se concretan y es mucho más fácil tenerlas claras y comprometerse y cumplirlas. Pero también te obliga a... Vos podés ir pensando algo mientras caminás, mientras haces otra cosa, pero para escribir tenés que frenar y sentarte a escribir en la compu o en una hoja. Entonces también te hace el hábito de, bueno, cada vez que, no sé, por ejemplo, los viajes, ¿qué nos pasó? Decir, bueno, me fui de viaje, trabajo por internet, llegué al lugar al que iba y no había internet. Y no tenía datos en el teléfono, por ejemplo, y el café más cercano para ir a tener internet estaba a 5 cuadras. Entonces fue un trastorno tener que cubrir algunas cosas de trabajo de esa manera. Bueno, entonces volvimos del viaje y fue como, bueno, ahora, si esto vuelve a pasar, que es muy probable que pase porque uno no controla, uno no va a tener el internet que tiene en su casa cuando trabaja por internet en otros lugares. Bueno, entonces volvemos, atendemos a la situación, frenamos un rato y decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, tengo que contratar un plan de datos que funcione bien, de forma tal de que yo, a donde sea que me vaya, sepa que tengo internet, no importa dónde esté. Entonces freno, analizo esto, digo, bueno, necesito resolverlo de esta manera, tomo acción, llamo por teléfono, contrato el plan de datos, anoto, bueno, si me voy de viaje y no hay internet en el lugar y no me funcionan los datos, incluso así, ¿qué hago? Hago esto o hago aquello. O qué tengo que prever en el equipo para yo poder irme y que si llega a haber un problema de internet, las cosas sigan funcionando. Y entonces el hecho de ponerte la regla de tengo que tenerlo escrito te obliga a frenar y a cada vez que pasa algo, no sentirte mal por lo que pasó, sino resolverlo para que no vuelva a pasar. Creo que hay dos partes diferentes, si se quiere. Dentro del protocolo de emergencias tenemos, cuando detectamos un imprevisto, las acciones que vamos a realizar para que no vuelva a suceder y otra, o para que cuando vuelva a suceder ciertos efectos no sucedan de nuevo. Y después tenemos la parte de, esto va a volver a suceder, no puedo evitarlo, pero puedo hacer esto cuando suceda. Que ahí es diferente, porque vos tenés la parte de, que no vuelva a suceder, me pongo datos. Ahora, si vuelve a suceder, por ejemplo, si viajo a una ciudad en la cual esos datos no funcionan, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a invertir en ir a un café. Y la parte, yo creo que de protocolo de emergencias en sí es esto de qué voy a hacer cuando vuelva a suceder. Siempre previo definir, entonces, como para sumar todas las preguntas que fuimos diciendo a lo largo del episodio. Llevo mi diario, en ese diario detecto un imprevisto. Pregunta 1 es, ¿esto va a volver a pasar? Si la respuesta es no, lo descarto. Si la respuesta es sí, la pregunta 1 es, ¿hay algo que pueda hacer para que no vuelva a pasar? Y ahí viene la respuesta de, voy a poner un plan de datos, voy a sacar el timbre o ese tipo de cosas. Y de ahí, el nivel 3 es, si no hay algo que yo pueda hacer para que no vuelva a pasar, ¿qué puedo hacer para que cuando vuelva a pasar, yo obtenga el mejor resultado posible dentro de mi área de control? Y ahí, el otro día en una llamada hablaba con un emprendedor de la comunidad y él me decía
que su gran objetivo era estar en paz, irse a dormir por las noches en paz. Y yo le decía que en el fondo ese es el gran objetivo de la gestión del tiempo, porque vos querés todas las noches irte a dormir sabiendo que hiciste lo mejor que podías hacer. Y frente a los imprevistos, eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Porque si hay un imprevisto que yo no puedo controlar, que me va a suceder igual, lo que yo quiero es asegurarme de que voy a sacar el máximo provecho posible. Y entonces ahí es donde entran esta serie de pasos. Bueno, chicos, hemos llegado al final del episodio. Se pasó rápido. Sí, súper rápido. Es un tema para hablar. El core del tema Fueron lo tratamos. 40 minutos. Claro, el core del tema lo tratamos, pero vos te das cuenta de que si pusieras más ejemplos, en realidad podrías hacer un episodio solo de cómo armar protocolos. Por ahí sería divertido para las personas que tengan un momento que nos cuenten qué protocolo de emergencia les interesaría más, porque creo que esos serían buenos episodios. Un protocolo de emergencia, qué hacer en caso de viajes, cómo nosotros manejamos los viajes, qué ajustes hacemos, qué hacer en casos de temas familiares, etcétera. Bien, perfecto. Bueno, Lu, ¿algunas palabras finales? Sería divertido, así como hicimos episodios de preguntas y respuestas de gestión del tiempo, podríamos hacer como que nos manden un montón de situaciones que les suelen pasar y nosotros agarrar como una por una y proponer protocolos de emergencia que puedan aplicar. Bueno, me parece una excelente idea. La verdad que podríamos sacar un par de episodios divertidos de ahí. Muchas gracias, chicos, por sus aportes e ideas, como siempre. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Si tienen un amigo que necesita un protocolo de emergencia, compártanle este episodio. Déjenos una reseña en iTunes. Díganos, me encantó la idea de los protocolos de emergencia, está buenísimo. Ayer hablaba con un emprendedor y me decía, soy fanático de ustedes, los escucho siempre, me encanta, espero el jueves. Y yo nunca había escuchado de él. Bueno, déjenos en los comentarios, escríbanos, así los podemos ir conociendo. Al final del día conocemos a las personas que nos comentan, a las personas que están ahí. Así que los invitamos a conocernos un poquito más. Muchas gracias como siempre y nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.